romper un poco el hielo, para que podamos despertarnos un poquito más. ¿Alguien se ofrece como voluntario para que yo haga la pregunta? ¿O? Sí. Bueno, la hermana Andrea que llegó. Bueno, hermana Andrea. La pregunta es, ¿qué es lo que le agrada a usted? ¿Que hagan con usted o qué es lo que le agrada? Algo que nos pueda contar. A mí me gusta tal cosa. Que me saluden. Bueno, saluden todas a la hermana cuando a ella le agrada que la saluden. Yo no. ¿Qué te agrada a vos? Hablar con la gente. A él le agrada hablar con la gente. ¿Y algo que hagan con vos? ¿Qué te gusta? Que me abracen. Un palito para mí. Si no te está hablando. Le gusta que lo abracen. Bueno, a mí me agrada cuando me traen regalos. Es algo lindo, me agrada, ¿no? Cuando sin una fecha especial, ¿no? Porque a veces las fechas especiales de cumpleaños, de aniversario, lo esperamos, ¿no? Pero por ahí fuera de ninguna fecha especial, es más una sorpresa, es agradable, a mí me agrada. Me agrada también cuando mi hija hace cosas sin que se las pida, ¿no? Porque por ahí van a decir, bueno, José, ordena tu habitación, José, hace esto, José. Bueno, lo hace, no tiene ningún problema. Pero cuando nace de ella, de hacerlo solita porque ve la necesidad o porque simplemente quiere hacerlo, me agrada, es algo que me agrada. ¿Alguien más quiere compartir algo que le agrade que a mí me gusta? ¿Por acá? ¿Este lado que me habló? ¿Alguno me pregunta? Cada hermano, José. Bueno, a mí me agrada. Me emociona. Me agrada llegar el día domingo y venir a la casa del Señor. Bueno, gloria a Dios por eso. Encontrarme con mis hermanos. Poder disfrutar de la... Disfrutar este día domingo. Amén, gloria a Dios. Distintas cosas nos agradan, ¿no? Yo creo, bueno, más allá de que alguno no se anime a hablar, nos pueden agradar, ¿no? Que nos hablen bien, nos agrada que nos tengan en cuenta, que nos consideren, nos puede agradar que estoy hablando de distintas cosas que otros hagan con nosotros, ¿no? Que nos manden un mensajito por ahí si no venimos a la iglesia o si saben que estamos enfermos, porque yo creo que a la mayoría le agrada, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Distintas cosas que nos agradan, ¿no? Y esto me llevaba a mí a preguntarme, bueno, ¿pero qué le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a nuestro Dios? Y pensaba en esto, ¿no? Decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que a vos te agrada? Así como a mí me agradan cosas, creo que es importante y fundamental de cada uno de nosotros saber qué es lo que le agrada a ese Dios que servimos. Amén. ¿Qué es lo que le agrada? ¿Por qué? Porque creo que cada uno de nosotros tenemos ese deseo en nuestro corazón de poder agradar a Dios. Ahora, justamente debemos conocer qué es lo que le agrada a la otra persona, porque a veces nosotros podemos hacer cosas que creemos que al otro le agradan y al otro como que le da lo mismo, bueno, eso no me agrada tanto, pero yo prefiero otra cosa. No, hay gente que por ahí dice, no, la verdad que a mí que me traigan un regalo, sí, es lindo, pero me agrada más que me digan palabras lindas, por ejemplo. Entonces es importante conocer qué es lo que le agrada al otro, ¿sí? Porque por ahí yo puedo estar haciendo cosas creyendo que le agrado y resulta que no era tan así, que no era que le agradaba tanto. Entonces veía la importancia, ¿no?, de poder conocer qué es lo que le agrada a nuestro Dios. Y quiero compartirles un pasaje que es de donde voy a iniciar, en 1 Samuel, capítulo 15, del versículo 9. Vamos a leer hasta el 19. Vamos a ir leyendo, vamos a hacerlo como solemos hacerlo, para que todos participemos en la lectura, pero de a 2 versículos, así no se hace tan cortito, de a 2 versículos cada uno. Comenzamos por el 9. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos, de hecho con todo lo que les trajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo,
Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor duramente toda la noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Calla, que te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche. Interrumpió Samuel. Habla, respondió Saúl. Y Samuel le dijo: ¿No te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser el jefe de las tribus israelitas. El Señor te ha consagrado como el rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Amén. ¿Qué nos cuenta esta parte de la palabra de Dios? Acá vemos, ¿sí?, una orden que Dios le había dado a Saúl, ¿sí?, de destruir al pueblo de Amalek. Era una promesa que Dios venía desde cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, ¿sí? Ellos en ese camino a la tierra prometida, a los amalecitas, el pueblo de Amalek es uno de los pueblos que sale a la destrucción del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces dice que mataron a muchos israelitas de que venían cansados, que los venían persiguiendo, y destruyeron sus vidas. Entonces Dios allí hizo una promesa, que iba a destruir al pueblo de Amalek. Y es allí cuando Dios se acuerda de todo lo que el pueblo de Amalek le había hecho a Israel, y la orden se la da a Saúl, ¿sí?, que es esto que estábamos compartiendo recién, y le dice que él va a castigar a Amalek por lo que hizo Israel cuando se puso en contra de él en el camino mientras subía a Egipto. Se ve ahora y ataca a Amalek, destruye por completo todo lo que tiene, no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. ¿Qué hace Saúl? Saúl reúne a todo su ejército y atacó a Amalek, ¿sí?, cumplió esa parte. ¿Sí? Advierte, ¿sí?, a los eneos, que era otro pueblo que estaba allí, para que pudieran salvar sus vidas porque todos iban a morir. Pero, ¿qué pasa? Vemos que cumple en parte, pero en parte no. ¿Sí? En el versículo 9, dice: Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces, Dios se da cuenta de esto, de que Saúl no había cumplido toda la promesa de Dios, y le habla a Samuel. Y le dice que tiene que ir a hablar con Saúl, y que le tiene que decir que como él no obedeció a la palabra de Dios, Dios lo iba a desechar como rey. Entonces Samuel, dice la palabra de Dios, que ora toda aquella noche porque es como que no quiere aceptar lo que Dios le estaba diciendo. No quiere aceptar que Saúl iba a ser desechado como rey. Entonces intercede, ora, pide por esta decisión que Dios había tomado. Pero finalmente dice que obedece y esa mañana sale y se va a encontrar con Saúl. ¿Sí? El pasaje relata que en ese momento no lo encuentra, entonces sigue camino hacia otro lugar porque Saúl había hecho un monumento, digamos, había levantado una figura para enaltecerse a sí mismo por lo que había hecho, y finalmente lo encuentra. Entonces es allí cuando tienen esta conversación y ¿qué es lo que le dice Saúl cuando se encuentra con Samuel? Lo primero que dice: yo cumplí con lo que Dios me dijo, está hecho ya.
Entonces, Samuel, como había estado hablando con Dios, ¿qué le dice? ¿Y qué es ese ruido que yo escucho por ahí? ¿Qué son esos ruidos de vacas, esos ruidos de bueyes? ¿De dónde sale eso? Eso era más fuerte de lo que Saúl le había dicho a Samuel, de que él había cumplido con lo que Dios le había ordenado. Resulta que no había sido tan así. Él decidió, por sobre lo que Dios le había dicho, él decidió dejar algunas cosas. ¿Sí? Dice que destruyeron lo que no tenía importancia, destruyeron lo más vil, pero esto, ¿sí? Que eran animales gordos, animales que se veían lindos, ¿sí? Eso lo dejaron y le perdonaron la vida a Agag. Entonces, ahí Saúl le dice, como justo era la parte que leyó Pablo, le dice: esperá, Saúl, detenete un poquito que tengo que decirte lo que Dios me dijo a mí. Y ahí él le dice que él no obedeció a Dios y que por eso Dios lo iba a desechar como rey. Y no es una decisión que decimos, a veces pensamos, no, qué malo que es Dios, no le dio otra oportunidad. Pero el corazón de Saúl venía hace tiempo decayendo. Y vemos que fue su inclinación a creerse más de lo que Dios lo había escogido. O sea, se creyó más que Dios porque decidió por sobre lo que Dios le había ordenado. Vemos en el pasaje que en el versículo 17 le dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Saúl era una de las tribus más pequeñas de Benjamín. Y dentro de esa tribu, él no tenía mucha importancia a su familia como para que alguien lo considerara ser rey. Pero sin embargo Dios sí lo consideró. Pero él despreció todo eso, despreció las órdenes de Dios y empezó a hacer lo que él quiso. No solo en esta oportunidad, sino que después siguió. No hubo un arrepentimiento por parte de Saúl. Entonces Dios tuvo que escoger a otra persona. Y incluso Samuel se siente por esto, que esta decisión que Dios toma, pero entiende que incluso cuando está charlando con Saúl, entiende que no hay arrepentimiento por parte de Saúl. Le echa la culpa al pueblo, después le dice: y el pueblo me pidió que yo tenía que guardar esto, lo vieron importante, y bueno, entonces yo tuve que hacerle caso al pueblo. Trata de sacarse la culpa de encima. Y le dice: lo han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Pero sabemos que él había desobedecido el mandamiento del Señor y después finalmente no le quedó otra que admitirlo. Dice: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Entonces ahí Samuel, ¿qué le dice? Lo vemos en el versículo 22 del mismo capítulo que estábamos leyendo, en el capítulo 15. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si alguien tiene otra versión, por la Nueva Traducción Viviente o Dios habla hoy, que lo pueda volver a leer, capítulo 15, versículo 22. Entonces Samuel le dijo: más le hará al Señor que se lo obedezca y no que se lo ofrezca en sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestar atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carnero. Entonces, esa era la excusa que quería usar Saúl. Él le quería decir a Dios: no, pero lo reservamos esto para ofrecerle sacrificio a tu Dios, le dice a Samuel. Esa es la intención de desobedecer a Dios. O sea, le está diciendo: yo desobedecí a Dios, pero en realidad porque yo quería ofrecerle holocausto a Dios. O sea, quería ofrecer un sacrificio con este animalito que era lindo. Y esa es la explicación que él trata de darle a Samuel. Pero Samuel le dice: para Dios es más importante un sacrificio que lo obedezca. Le está preguntando y después le contesta: para Dios es más importante la obediencia. Entonces es allí de donde sacamos el principio que lo que le agrada a Dios es la obediencia. Amén. Y empezaba a buscar en la palabra de Dios por qué es tan importante la obediencia, por qué a Dios le agrada y por qué a Dios le disgusta tanto la desobediencia.
¿no? Porque todo lo que querramos conocer del Señor lo vamos a encontrar en su palabra. Entonces, una de las cosas que podía ver de que por qué a Dios le disgusta tanto la desobediencia nuestra de sus hijos, una de las cosas es porque esta desobediencia muestra temor y a su vez deleite, pero puesto en un lugar equivocado. ¿Por qué? Porque si Saúl, por ejemplo, hubiera temido a Dios, él hubiera cumplido todo lo que Dios le dijo, pero él obedeció en parte. ¿Y dónde puso su temor en vez de ponerlo en Dios? El temor lo puso en el pueblo, ¿no? Porque dice, yo temía al pueblo. Por eso le hice caso y trajimos estas ovejas, porque ellos querían traerlas y ofrecer sacrificio. Entonces, él puso su temor ahí. Él puso su temor en lo que el pueblo podía hacer, en el que el pueblo se le podía rebelar, pero no puso su temor en Dios. Entonces, a Dios le desagrada la desobediencia, porque cuando desobedecemos, nosotros ponemos el temor en otro lugar equivocado. No ponemos nuestro temor en Dios. Porque si nosotros pusiéramos nuestro temor en Dios, vamos a obedecerle. Pero al poner el temor en algo equivocado, ¿sí?, vamos a poner eso en primer lugar antes que a Dios. Entonces pensemos, por ejemplo, en algo que nosotros sabemos que nos está costando en este tiempo. Pensemos en algo en que yo sé, porque el Espíritu Santo de Dios me lo revela, en que yo no estoy siendo obediente con Dios. Y que Dios nos pueda hablar y ver en dónde estamos poniendo nuestro temor en este caso. O si hoy por hoy, gracias al Señor, estamos a pleno con Dios, pero en un pasado, recordemos, alguna circunstancia en donde desobedecimos a Dios, ¿dónde pusimos nuestro temor? ¿Sí? Nos quedamos, pusimos el temor en que no nos iba a alcanzar, pusimos nuestro temor en que nos iba a faltar económicamente, pusimos nuestro temor en lo que los demás iban a decir de nosotros, pusimos nuestro temor en la consecuencia, y por eso igual mentimos, porque tememos a lo que nos va a suceder en vez de temerle a Dios, que es a quien le estamos faltando cuando mentimos. Y así, en cada uno de los ejemplos, podemos ver de que cuando hacemos algo que sabemos que le estamos desobedeciendo a Dios, estamos poniendo nuestro temor en un lugar equivocado y no en Dios. Por eso a Dios le desagrada la desobediencia, porque Él comprende que estamos poniendo en primer lugar otra cosa antes que a Él. Y eso fue lo que le pasó a la vida de Saúl. Saúl puso en primer lugar lo que el pueblo podía llegar a hacer, lo que el pueblo podía llegar a decirle, antes que lo que Dios le había dicho. Y después, ¿qué pasó? Después trató de excusarse. Trató de explicarle a Saúl, buscar excusas para decir, bueno, sí, está bien, yo desobedecí a Dios, pero fue por tal cosa, ¿no? Como a veces nosotros mismos queremos a otro engañarnos. Decimos, no, bueno, sí, yo mentí, pero fue una mentirita blanca para evitar que se enoje. ¿Para qué voy a hacer que se enoje por lo que yo le diga o por enterarse de la verdad? No, una mentirita blanca y listo, nos evitamos el conflicto. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestro temor en ese momento? Porque nosotros a veces hacemos clase de pecados, ¿no? Decimos, no, ese pecó, pero porque es un pecado que se ve, es un pecado, ¿no? Como decimos, no, el que mata sí, pero el que miente y no es tan grave. Para Dios es pecado. Amén. Y nosotros a veces tenemos, ¿no?, esa tendencia de hacer grados de pecado. Y después también, ¿no?, tratamos de justificarnos delante de Dios y tratamos de convencer a Dios por qué no es tan malo eso que estamos haciendo. Saúl trató de persuadirlo a Samuel de que su intención era noble, que lo que él quería hacer era mantener vivas esas ovejas y bueyes para ofrecer sacrificio a Dios. Entonces Samuel le dice, a Dios no le agrada más el sacrificio que la obediencia. Lo más importante para Dios es la obediencia. Hay un montón de pasajes que lo repiten. Hay un montón de pasajes en la palabra de Dios que vuelven a repetir que para Dios es más importante la obediencia que el sacrificio, que lo que a Dios le agrada es la obediencia y no el sacrificio. Perdón. Porque a veces creemos que yo puedo agradarle a Dios porque me sacrifico y me levanto temprano y vengo a la iglesia, porque yo me camino tantas cuadras para llegar a la iglesia,
porque yo oré tantas horas, porque yo leí la Biblia tantas horas, y a veces creemos que solo eso agrada a Dios. Pero si después todo lo que yo hago no lo vuelco en la obediencia a Dios cuando Dios me pide algo, a Dios no le va a agradar. Porque si yo vengo a la iglesia, me esfuerzo, pero después cuando Dios me pide algo no quiero obedecer, ahí está faltando algo. Y ahí estamos poniendo el temor en otro lugar y no en Dios. Que Dios nos ayude a poder identificar cuando yo me enfrente a la tentación de fallarle al Señor. Cuando yo me encuentre frente a la desobediencia, que recuerde esta palabra: Señor, ayúdame a no poner el temor en otra cosa que no seas vos. Porque nos vamos a encontrar con estas dificultades. ¿Sí? La vida del cristiano no es que yo acepto al Señor y listo, ya está, no tengo que hacer más nada. No, ahí empieza todo. Ahí empieza toda mi lucha de vida como cristiano, donde yo tengo que permanecer en Dios, donde yo tengo que obedecerle a Dios. Y conociendo su palabra es como vamos a poder lograr la victoria, es como vamos a poder correr esa carrera que menciona Pablo, con paciencia la carrera para poder alcanzar la vida eterna. ¿Qué otra de las cosas podría ver yo que produce la desobediencia? Me pone a mi propia sabiduría en el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que yo decido es mejor que lo que Dios decide. Quizás a veces no lo decimos con palabras, pero con nuestra actitud le estamos demostrando eso a Dios. Y eso ofende a Dios, porque Él es la única fuente confiable de sabiduría. Él nos dejó todo acá en su palabra. Y cuando yo decido hacer lo que Dios quiere, voy a agradarle, pero cuando yo decido hacer lo que yo quiero, estoy diciendo que eso es mejor que lo que Dios me dice. Y hasta a veces, sin decirlo, le estamos con nuestra actitud demostrando a Dios que, y bueno, Dios se equivocó, no, yo en realidad no tenía que ir por ese camino, como yo decidí, tenía que ir por el otro camino. Y hay veces, hay verdades en la palabra de Dios que nos confrontan, que a veces queremos creer, no, pero no debe ser tan así, ¿no? tan duro que es Dios. Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si alguien lo lee fuerte y claro. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Yo tengo otra versión, pero más o menos se refiere a lo mismo, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo creo que ese versículo, a mí me confrontó y espero que Dios lo haga también con cada uno de ustedes, porque es algo bueno, porque yo tengo que entender que si yo quiero tener comunión con Dios y a su vez estoy andando en tinieblas, hay algo que no concuerda. Y acá estamos hablando de la intención de mi corazón, porque yo estoy decidiendo quedarme en ese lugar. Dios me provee todos los medios para poder tener, hablábamos recién de libertad. Dios me proveyó a Jesucristo para poder darme libertad del pecado. Y Dios me provee todas las herramientas que yo puedo conocer en la palabra de Dios para poder tener victoria, para poder apartarme del pecado, para poder vencer. Amén. Y es allí donde nosotros debemos trabajar nuestra vida de cristianos. Es allí donde nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra vida, ocuparnos en conocer la palabra de Dios, ocuparnos en saber qué es lo que Dios me está pidiendo. Porque si yo no sé qué es lo que Dios me pide para que yo obedezca, ¿cómo voy a obedecerle a Dios? Si yo no sé lo que me está pidiendo Dios, ¿y cómo voy a saberlo? Conociendo la palabra de Dios. Amén. No solo quedándome con lo que escucho el domingo, ¿no? Porque a veces se comparte, es re importante. Dios habla en nuestra vida, pero Dios quiere hablarnos todos los días. Amén. Porque es tan profunda la palabra de Dios que no podemos quedarnos solo con un solo día. Y Dios nos desafía, ¿no?, en esta mañana a buscar qué es lo que a Él le agrada, buscar qué es lo que Dios nos está pidiendo para ver si yo estoy obedeciendo o no la palabra de Dios.
Y si hay cosas que ya sabemos que no le estamos obedeciendo, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude para que nuestro corazón pueda inclinarse a Dios y pueda obedecerle. No podemos menospreciar, ¿no?, los mandamientos de Dios y creer que no le estamos menospreciando a Dios mismo. Porque a veces creemos, no, sí, yo amo a Dios, pero esto no lo quiero hacer. Y creemos que eso tiene compatibilidad. Y creemos que eso puede ser así, para Dios no. A veces no, creemos que si no, sí, yo amo a Dios, pero en realidad quiero hacer mi vida. Yo no quiero cumplir con todas esas reglas que dicen. Y no es lo que Dios me enseña en su palabra. Que Dios nos ayude a poder identificar todo aquello que me aleja de Él. En Efesios capítulo 5, del versículo 8 al 10, dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Y son buenas noticias para nosotros que Dios se deleite en la obediencia. Son buenas noticias para nosotros que a Dios le agrade la obediencia. Porque nosotros tenemos un Dios confiable. ¿Y esto de qué me habla a mí? Que yo sé cómo agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque Él me lo dice en su palabra. Entonces, si yo tengo un Dios confiable, no es que voy a estar esperando a ver, hoy, ¿qué le agrada a Dios? Y mañana, no, pero al otro día a Dios le agrada otra cosa. Entonces, tengo que ver ahí, y al otro año, otra cosa. No, Dios es un Dios confiable. Dios es un Dios fiel y justo. Amén. Y es un Dios que no cambia. Amén. Entonces, Él no tiene hijos favoritos. No es que Dios diga, no, yo con este, porque me cae bien, voy a tener misericordia, y por más de que Él haga lo que haga, no importa. Yo igual voy a dejar de lado lo que yo dije en la palabra, y es mi hijo favorito. No. Dios ya estableció sus principios en la palabra de Dios, y Dios es un Dios confiable. Entonces, el que Dios agrade de la obediencia nos iguala a todos. Nos iguala, nos pone a todos en la misma condición delante de Él. Y eso nos da certeza a nosotros de que vamos a ser objeto de su fidelidad si obramos de acuerdo a lo que dice su palabra. Y eso nos da seguridad a nosotros. Y otra de las cosas, porque es una buena noticia que Dios le agrade la obediencia, es porque todo lo que Dios ordena es para nuestro bien. Amén. A veces nos cuesta comprender esto, ¿no? A veces creemos que Dios, las cosas que dice, o a veces el discurso del mundo, ¿no? Es no lo que te prohíbe la religión, ¿no? Creo que no he sido la única que lo he escuchado, ¿no? Por ahí. Si alguno me afirma, Amén. que a veces eso es lo que se dice, ¿no? Decir, no, pero lo que la iglesia no te deja hacer, lo que te prohíbe la religión son, todas estas reglas tenés vos, ¿no? Y a veces el enemigo puede engañarnos de esa manera, ¿no? También diciéndonos, pero al final son todas reglas que todo lo que vos no podés hacer. Pero nosotros tenemos que creer que nuestro Dios es bueno y que todo lo que Dios ordena es para nuestro bien. Todo lo que Él nos aconseja, todo lo que Él nos pide, fue así como Dios estableció los mandamientos para el pueblo de Israel, y fue algo bueno para ellos, porque Dios quería el bien para sus vidas. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Amén. Porque a veces decimos, pero Dios se olvidó de mí. Que al final, ¿qué está pensando Dios? Y en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, la palabra de Dios nos dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿no? A veces creemos que con nuestros esfuerzos, con nuestro sufrimiento, con nuestras acciones humanas vamos a poder agradarle. Y Dios nos dice: a mí no me agrada el sacrificio, a mí me agrada la obediencia. Y la obediencia que Dios ama es una obediencia de fe y de amor, porque no sería completo el mensaje si uno dijera, bueno, hay que obedecerle a Dios, pero siempre y de manera perfecta.
¿no? Si Dios nos demandara eso, Él sabe que no podemos lograrlo. ¿Sí? Porque a veces creemos que la obediencia que nosotros tenemos a Dios es que nunca nos vamos a equivocar y que nunca tenemos que equivocarnos. Y eso es un error. Nuestra obediencia tiene que implicar que quiero agradar a Dios y eso me va a llevar a veces a reconocer mis faltas. No va a significar que yo voy a tener una obediencia perfecta, sino que la obediencia va a implicar que yo cuando me equivoque, cuando yo me dé cuenta que no estoy obedeciendo a Dios, pueda reconocer mis faltas delante de Él. Para Dios eso implica también la obediencia. Poder pedir perdón y cambiar de rumbo. Poder pedir su ayuda para poder lograr la victoria en esa lucha. La palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí Dios nos dejó un remedio para cuando le fallamos, pero tiene que ver con una actitud de nuestro corazón. Obediencia, recordemos, no va a ser que yo le obedezca siempre y perfectamente todos los días, sino que obediencia se va a significar también para Dios que cuando yo me equivoque pueda reconocer mi error y pueda pedir por su perdón. El mayor ejemplo de esto, y que siempre me gusta releerlo la historia y ver qué más se puede sacar de la vida de David, y realmente me quiero detener un poco más acá porque la vida de David nos muestra esta verdad. David es conocido como, era un rey, y la palabra de Dios, ¿qué más dice? ¿Cómo era su corazón? Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, si nosotros nos ponemos a leer un poquito más de la vida de David, ¿sí? En los distintos libros de Samuel, en Reyes, en Crónica, la palabra de Dios no ocultó todo lo que fue la vida de David. Por el contrario, dejó cada una de sus fallas para que nosotros podamos comprender que tener un corazón que agrade a Dios no significa no equivocarnos nunca. Porque David fue una persona que a nuestros ojos podemos decir pecó feo, ¿no? De acuerdo a ese grado de pecado que nosotros a veces hacemos, él pecó feo. Su corazón dice, una de los grandes pecados según nuestros ojos que podemos ver, ¿qué pasó él cuando mira a Betsabé? ¿Alguno se acuerda? La deseó para él. ¿Y esa mujer de quién era? Casada de su amigo, un amigo. ¿Alguno se acuerda cómo se llamaba? El marido de Betsabé. Urías. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Urías pertenecía al ejército de David, él estaba en batalla y la mujer de él, dice la palabra de Dios que ella estaba bañándose, obviamente no se bañaba con ropa, entonces David estaba ahí ocioso en su palacio, estaba como en un balcón y la vio y la deseó. Y dice que la tomó para sí sin importarle que ella tenía esposo, sin importarle que Dios a él le había dado no una mujer, él tenía muchas mujeres. Pero sin embargo, tomó a la mujer, sí que era la única mujer de Urías. No solo eso, sino que cuando vuelven de la guerra y ella le revela que está embarazada, ¿qué es lo que hace David? Lo manda a tener relación con su esposo. Que vuelva a su casa, que esté con su esposa, pero es tan fiel este hombre que dice, no, si yo estoy sirviendo a mi rey, si yo estoy en guerra, ¿cómo voy a hacer eso? No, él se queda a las puertas del palacio y dice, y no se va. Entonces ahí David que toma, y bueno, toma la decisión de matar a este hombre. Y dice que lo envía al frente de la batalla porque sabía que iba a morir. No lo mató él directamente con una espada, pero lo mató. Porque tomó la decisión de que él iba a perder su vida. Entonces, quizás a nuestros ojos estos son pecados re graves, ¿no? Son pecados, como podemos decir,
Pecó feo David. Y sin embargo, ¿qué sucede después? El Señor no confronta a David con su pecado, porque Dios le amaba a David. Y seguramente David ha tenido sus oportunidades en que el Espíritu Santo le hablara, en que su conciencia le dijera, no está bien lo que estás haciendo, pero, sin embargo, llegó un momento en que Dios lo confronta directamente con el profeta que le va a hablar. Y el profeta Natán le cuenta una historia, es muy interesante, después si quieren lean el pasaje bien para poder ver todos los detalles, yo se los resumo en este momento. Le cuenta la historia de un hombre que tenía muchas ovejas y que toma la oveja, la única ovejita que tenía otro hombre, para ofrecerla en sacrificio. Entonces le cuenta esta historia a David. David se enoja, pero se enfurece de una manera que le dice, ese es un hombre malvado que va a tener que pagar, morir y pagar por lo que hizo. Entonces ahí directamente Natán le dice, ese hombre eres tú. Y lo confronta de manera directa con su pecado. Y ahí David podría haberle dicho, él era un rey. O sea, Natán era un profeta, pero él era un rey. O sea, él podría haber decidido cortarle la cabeza, haberlo sacado de su presencia. Bueno, me va a venir a decir que si yo peco o no peco, lo que yo hago. No podría haberlo matado. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que David ahí reconoce su pecado. Cuando Dios lo confronta con su pecado, él le dice, Señor, pequé contra ti. Y él se arrepiente en ese momento de todo lo que hizo. Y vemos en distintos pasajes, también en Salmos, queda registrado, ¿no?, de esos momentos en que David se arrepiente de corazón y le pide ayuda al Señor y que limpie de toda iniquidad, de toda maldad su corazón y que no quiere que el Espíritu de Dios se aparte de él. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no?, de que obedecer a Dios no es que lo vamos a hacer todo bien. Pero como nos muestra la palabra de Dios, obedecer implica que cuando yo me enfrente a que estoy desobedeciendo a Dios, no me mantenga en una actitud de rebeldía como le pasó a Saúl, sino que pueda tener un corazón como el de David, un corazón que se arrepienta, que pide perdón y que cambie de rumbo. Amén. Que pueda tomar acciones para decir, Señor, yo esto no lo quiero hacer más. Amén. David no solo reconoció que había fallado al Señor, sino que él también tuvo que sufrir las consecuencias de ese pecado. Dios lo castigó, él lo perdona. Dios lo perdona, pero después le dice, el hijo que vos tuviste con Betsabé, ese primer hijo, no va a vivir. Y le dice, y la violencia y espada no se va a apartar de tu familia. David ahí también se podría haber enojado con Dios, como a veces hacemos nosotros los humanos, así que nos enojamos porque no nos gusta lo que Dios nos está tratando en este momento y queremos buscarle la vuelta, ¿no? Pero dice que David igualmente pidió misericordia a Dios. No se apartó de Dios, no es que dijo, bueno, si total ya me castigaste, listo, ahora sigo haciendo mi vida y ya está. No, sino que él en ese arrepentimiento dice que ayuna ahora buscando que Dios tenga misericordia de su hijo, pero la palabra de Dios ya estaba y Dios la cumplió. Más allá de que él ayunó, estuvo en oración pidiendo misericordia, su hijo muere. Y cuando su hijo muere, la palabra de Dios nos dice que David se levanta, ¿sí?, porque él estaba, nos muestra, o sea, eran todas señales de humillación delante de Dios, que no comía, estaba en ayuno, pero dice que cuando le comunican que su hijo muere, él se levanta, se lava, se limpia y se va y adora a Dios. Entonces ahí nuevamente nos muestra una actitud de rendición total a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que Dios hizo, él recibió el castigo de Dios y en esa rendición a él, adora a Dios. A pesar de lo que le había sucedido, él adora a Dios porque entiende que él había fallado al Señor y que Dios en su misericordia lo perdonó. Entonces, tenemos distintos ejemplos en la palabra de Dios de personas que no lo han hecho todo bien, pero fueron obedientes a Dios porque reconocieron sus faltas. Hay otros ejemplos de David también, si después quieren leerlos, para no extenderme más, se los dejo en Primera de Crónicas, capítulo 21,
ahí también se refleja otro momento en el que David peca contra Dios, Dios lo confronta otra vez con otro profeta y él también se arrepiente delante de Dios. Así que después búsquenlo, lean esa parte, que es muy interesante todo lo que Dios nos enseña ahí. Vamos a leer el versículo 6 y 8 del capítulo 40 de Salmos. También si alguien lo lee como fuerte. Salmos, capítulo 40, versículos 6 al 8. Este es un salmo de David. Vamos a ver qué es lo que él aprendió y qué es lo que Dios le enseñó y nos dice ahí en esos versículos. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar finalmente, comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Ahí vemos el cambio de actitud, ¿no?, de David, cómo le dice a Dios, ahora entiendo, ahora escucho realmente qué es lo que a vos te agrada. Y que Dios pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros en esta mañana, que podamos entender que esa obediencia que Dios espera de nosotros es una respuesta de nuestro amor y fe a Dios. No va a haber obediencia de nuestra parte si nosotros no le amamos a Dios, si nosotros no creemos en ese Dios. Para poder producir obediencia en nosotros, primero tiene que haber un amor y fe en ese Dios que estamos queriendo obedecer. Por eso la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, a partir de este versículo, la palabra de Dios revela otra verdad espiritual, ¿no?, que a Dios le agrada la obediencia, pero también sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que creer en ese Dios, ¿no? ¿Qué nos enseña Hebreos 11? ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y no es como dice la canción de Palito, no, yo tengo fe, que todo cambiará. Nuestra fe, de la fe de que habla la palabra de Dios, no es en algo, ¿no? La fe es creer que Dios existe. Amén. Es creer que Dios, como dice el pasaje, es remunerador de los que le buscan, galardonador de los que le buscan. Y esta fe, ¿no?, es, con estas dos características, es esa fe que agrada a Dios. No la fe en mis fuerzas, no la fe en algo, ¿no?, como ese positivismo, decir, no, yo creo, yo puedo. No, es la fe en Dios. Y que ese Dios en el que yo creo es galardonador, es remunerador, dice la palabra de Dios, de los que le buscan con sinceridad. Entonces no vamos a poder agradar a Dios si no tenemos fe. Y eso es lo que nos enseña el libro de Hebreos, que es muy claro con respecto al desarrollo de todo lo que es la fe del cristiano. Para poder entonces agradar a Dios necesito fe. ¿Y de dónde viene esa fe entonces? Pues yo quiero agradar a Dios, quiero tener fe en ese Dios. Y Romanos capítulo 10, versículos 17 nos enseña, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. No es fe, como decía recién, en otras cosas, en cosas físicas, en fuerzas humanas, sino que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si no hay una verdad que nosotros, en la que podamos tener fe, que deje fuera a Jesucristo. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que es el único camino al Padre. Y Dios me va a ver con agrado a mí
si Él mira a Jesucristo a través de mi vida. Entonces, como nos enseña la palabra de Dios, yo siempre tengo que recurrir a Jesucristo. A veces podemos llegar a creernos que hicimos algo bien para que Dios nos mirara con agrado, ¿no? A veces podemos llegar a creer que en la posición o en el lugar que Dios nos pone, como le pasó a Saúl, creérnosla que somos mejor que alguien, o podemos creérnosla de que hicimos algo bien porque nosotros tenemos la capacidad. Y no, Dios nos dice que Él nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso nos mira con agrado, y por eso nos mira como justos. Pero porque es la obra de Cristo en nuestra vida. Si el orgullo nos toma a nosotros, como le pasó a la vida de Saúl, y creemos que fuera de Jesucristo vamos a poder lograr algo, no lo vamos a poder hacer. Entonces, que podamos llevarnos esto en el corazón, que a Dios le agrada la obediencia, y que sin fe es imposible agradar a Dios, y que la fe viene del oír el mensaje de Cristo, la palabra de Dios, el conocer la verdad de Dios, que no hay otro lugar, y que en la palabra de Dios vamos a tener todas las herramientas para tener la victoria. Amén. Amén. Quiero dejarles el último pasaje, que es nuestra esperanza, y que Dios nos va a ayudar en este camino y en cada una de las dificultades que nos enfrentemos. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es Dios el que nos va a ayudar. Él está interesado en que nosotros podamos ser hijos que le agraden, porque le obedecemos, porque somos hijos que vivimos en fe, ¿sí? En una fe que es de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la invitación para el día de hoy. Así que yo le invito a que podamos ponernos de pie, que podamos orar juntos.